Bueno, buenos días a todos en primer lugar y muchas gracias por estar aquí. Lo que espero no aburriros y espero contaros pues cosas interesantes de ideas de inversión. La verdad que vais a ver que tampoco son ideas pues como muy innovadoras, pero yo creo que son ideas que siempre funcionan y que tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Y bueno, vamos a empezar sobre todo por temáticas de las que nos gustan. En primer lugar, estas ideas de inversión que hemos escogido son las que ahora mismo también tenemos en el fondo que gestionamos, en la Europa Responsable. Y aquí, sobre todo, son ideas que vienen en torno al contexto que tenemos este año, porque no hay que olvidar que, claro, evidentemente nosotros tenemos que prepararnos en nuestras inversiones para lo que esperemos durante este año, tanto a nivel macro como a nivel micro. Y en este sentido, ¿qué es lo que esperamos? ¿De dónde partimos? Por ejemplo, como pongo aquí, bueno, pues en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que todavía partimos de un crecimiento económico débil, sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos, por ejemplo, sí que estamos viendo un crecimiento en torno al 3%, 3,2% el último dato. Esto quiere decir que más o menos pues, la salud del de la economía estadounidense pues, sí que está bastante fuerte, con un consumo que está en torno al 3%, que está bastante bien creciendo. Pero, por ejemplo, en Europa sí que es cierto que tenemos una situación de estancamiento, sobre todo en la parte más industrial. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, las compañías alemanas, pues que son de química básica, incluso aquellas que suministran a los automóviles y demás, son compañías que sí que están sufriendo bajada de volúmenes. Ahí estamos viendo, por ejemplo, que las empresas cada vez venden menos. Durante 2023 vendieron menos y durante 2024 tampoco nos han dicho que el panorama haya mejorado, sino que seguimos viendo que esos volúmenes van a seguir siendo decrecientes. ¿Por qué las ventas han sido mayores en algunas de ellas? Porque los precios han ido subiendo, en aquellas que los pueden subir, no en todas, porque hay productos que es complicado también subir. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de invertir este año, que esos volúmenes probablemente sigan bajando y que hay compañías que los precios a lo mejor tampoco los pueden subir. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante y que en todo caso va a favor y a favor de las bolsas, son las bajadas de tipos hacia la segunda mitad del año. Nosotros, el equipo de Now y yo, nuestra opinión es que las bajadas de tipos no van a llegar tan pronto como la gente cree. ¿Por qué? Primero porque las inflaciones todavía no están en el 2%. Cuando nosotros veamos que el índice de precios crece al 2%, ahí será el momento en que los bancos centrales puedan permitirse bajar tipos. ¿Los bajarán entonces? Probablemente tampoco. ¿Qué es lo que tienen que ver los bancos centrales para bajar tipos? Pues que la economía se desacelera. Mientras tanto se van a mantener, porque evidentemente lo que no quieren tampoco es perder credibilidad o que los precios se vuelvan a desmadrar. Pero lo que sí que es cierto es que esas bajadas de tipos ya contamos con ellas probablemente a finales de este año. Y eso para los mercados financieros, para las bolsas es muy bueno, para las compañías, porque al final se van a financiar más barato. Con este escenario, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando compañías, por ejemplo, que tengan poder de precios. En este caso, por ejemplo, estamos buscando compañías de lujo, pero también compañías de moda. Ahora hablaremos de las que son nuestras favoritas y por qué en cartera. Compañías con negocio estable y con alto retorno al accionista. Estamos hablando de compañías como Nestlé, compañías como Unilever. ¿Por qué? Lo veremos más adelante, pero porque te dan unos beneficios muy estables, siguen creciendo, también tienen poder de precios y además se han quedado muy atrás. Son compañías de mucha calidad que desde 2022 lo están haciendo mal las cotizaciones y ahora las podemos comprar baratas. Y luego compañías con sensibilidad a tipos de interés. Aquí me refiero específicamente al tema de tecnología. Veremos qué tipo de tecnología, porque claro, cuando pensamos en tecnología, la mayoría se nos viene a la cabeza, por ejemplo, compañías que suelen ser bastante volátiles. No necesariamente. La tecnología sí que es verdad que es un sector de crecimiento y esto hace que tenga cierto componente de volatilidad, pero también podemos coger aquí negocios que están muy consolidados y también veremos cuáles son nuestros favoritos. Y finalmente, el tema de transición energética a nosotros nos gusta, pero por la parte de redes y de adaptación de las infraestructuras y edificios a todo lo que es el tema de pues menor gasto energético, mayor aislamiento también, ¿no?, de los edificios y demás, y todo esto que son compañías, por ejemplo, que también están creciendo mucho, que los pedidos están muy fuertes. Empezando por el tema de lujo,
Aquí lo vemos a este señor que es muy parecido a algún personaje que muchos de los que tienen mi edad conocen. Si no lo conocéis, buena señal. Bueno, aquí sobre todo no es casualidad el tema de las imágenes. Una de las cosas que nosotros también estamos viendo alrededor de todas estas temáticas y que es muy transversal es el tema de inteligencia artificial. Todas las imágenes que hemos puesto en esta presentación están hechas con inteligencia artificial. Imaginaos qué es lo que puede hacer cualquier empresa, si esto lo haces en 2 minutos, imaginaros lo que puede hacer cualquier empresa con el tema de inteligencia artificial, bien sea de lujo, bien sea de moda, bien sea de consumo estable, de cualquier sector, ¿no? La productividad que se está abriendo. Y ahí a nosotros, por abrir ese inciso, también lo que estamos mirando es que todas las compañías que introducimos en cartera van a aprovechar esas ventajas competitivas que le brinda precisamente lo que es la inteligencia artificial. Lo iremos viendo también con varios ejemplos de algunas compañías normales que lo están aplicando y que precisamente le van a sacar un buen rendimiento, tanto desde el punto de vista de creatividad como de eficiencia de procesos. Lujo y moda, ¿por qué? Principalmente porque es un sector que crece por encima del PIB. El PIB mundial te va a crecer de media 3,5%, ahora mismo está creciendo a lo mejor al 3%, y ese es el crecimiento potencial que puede tener el mundo. Pero el lujo no crece al 3%. El lujo este año, por ejemplo, en un año que va a ser malo para el sector de lujo, va a crecer un 5%. Por lo que estábamos y la idea es que las ventas crezcan por encima, como veremos más adelante. Diferenciación entre competidores. Esto es muy importante. Si tú no te diferencias de tus competidores, tú simplemente vas a costes y a precio, a bajar precios para meter tu producto. Esta gente no va así. Esta gente puede subir los precios y la gente le sigue comprando. Estamos hablando del lujo, por así decirlo, el hard luxury, que se llama en términos ingleses, pues el lujo de más alto poder adquisitivo, por ejemplo. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, Louis Vuitton hace poco dijo, voy a subir los precios un 6%, y la gente sigue comprando, la gente no deja de comprar su producto, los volúmenes siguen subiendo. Calidad en la gestión de las compañías, es que además son muy buenas compañías, están gestionadas muchas de ellas por familias que cuidan muchísimo de la compañía en cuanto a la solidez de los balances, estabilidad de los flujos de caja, además altos ROEs, retorno del capital y altos márgenes operativos. Y esto es porque precisamente cuando tú tienes un margen operativo es porque el negocio es un negocio que precisamente se diferencia bastante del resto y tú puedes pedir más. Pensemos que esta gente trabaja con márgenes del 20 y tantos %, del 18, 20 y tantos %. Pensad en un Carrefour que los márgenes apenas llegan al 3%, los márgenes operativos. De cada 100 euros que yo vendo, 3 se le quedan a la empresa. Aquí no, de cada 100 euros que yo vendo, 18 o 20 se le quedan a la empresa. Es muy importante. Barreras de entrada. La barrera de entrada principal de esta gente es la reputación. Eso no se construye de hoy para mañana. Puede que saques una marca nueva y empieces a impulsarla mucho, pero todo eso requiere mucha comunicación, presupuesto en marketing, gente a la que le vas a pagar precisamente caras conocidas para que hagan esa publicidad. Esto es muy importante. Y por supuesto, el tema, como comentamos, poder de precios. Yo aquí puedo subir el precio lo que quiera muchas veces y voy a seguir vendiendo. Y las nuevas tendencias. Estamos hablando de que esta gente se está beneficiando mucho de lo que se llama ahora los mercados pre-owned, que realmente lo que son mercados de segunda mano. Se le da una nueva vida al producto que a lo mejor ya tiene menos tendencia o, bueno, pues quieres cambiar simplemente y además, como son precios altos, sirven muchas veces para que las mismas compañías reacondicionen el producto y luego lo vuelvan a vender en segunda mano. Y lo que es el tema de las subastas, que ahora se está haciendo de piezas singulares, por ejemplo, bolsos, relojes, etcétera, que también incrementan el valor y el caché de la marca, ¿no? Finalmente, todo el tema, como hemos dicho, canales online, imprescindible para esta gente, inteligencia artificial también. Tienen dinero para hacerlo, desde luego. Un Primark o un H&M difícilmente te puede llegar a hacerte unos buenos canales online. Lo terminarán haciendo, pero van a tener que restar mucho margen. Esta gente tiene todo el dinero del mundo para poder seguir haciendo inversiones. Lo que os he comentado, ingresos. ¿Cuánto van a crecer? Pues aquí estamos viendo algunas de las compañías. Louis Vuitton, por ejemplo, te va a crecer más o menos, pues eso, estamos hablando un 5,5% más o menos este año. Y ese es el crecimiento más bajo que va a tener. En general, el resto de los años estamos hablando de crecimientos
de ingresos muy por encima de lo que va a crecer la economía. Igualmente lo que es en el beneficio por acción ajustado. Estamos hablando de compañías que en los próximos años te van a crecer por encima de ese 3% del PIB. Y luego lo que estábamos hablando en esta parte de aquí, en esta parte, no sé si el puntero no lo señala, donde pone margen EBIT y ROCE, lo que estamos hablando, los márgenes operativos de cada 100 pesetas o 100, perdón, euros que yo vendo, aquí te están dejando 30 euros, te están dejando 42 euros en el caso, por ejemplo, de Hermès, o el caso de Kering 23. Son márgenes operativos muy altos. Con eso, estas industrias están muy protegidas. El problema, pues evidentemente las valoraciones suelen ser exigentes de estos valores. ¿Por qué? Porque son valores de mucha calidad. La rentabilidad por dividendo no suele ser muy grande. ¿Qué aprovechamos normalmente? Intentamos aprovechar las caídas. Intentamos también, sobre todo, también cribar mucho por nombres, porque lo que digo aquí, que aunque es un sector de crecimiento, el comportamiento de las compañías es muy heterogéneo. No es lo mismo el comportamiento de Kering que el comportamiento del Hermès. Kering es una compañía que últimamente lo ha pasado mal. Ha tenido ventas que le han caído. Hermès, por ejemplo, es una compañía que te crece al 22% en ventas. Tampoco es lo mismo el tema de los relojes. Swatch, por ejemplo, pues que ha tenido también crecimientos peores y además el beneficio le ha caído. ¿Por qué? Pues porque precisamente vende algunas marcas de relojes que no son tan premium, que no se defienden tan bien en estos entornos en los que en los bolsillos, pues bueno, el consumo se está deprimiendo. Entonces también hay que tener mucho cuidado en dónde ponemos el foco y cuidado con el segmento aspiracional. ¿Qué quiero decir con esto? Lujo no es todo. Para mí Pandora no es lujo. Es consumo aspiracional. Está entre el lujo y Zara o Inditex. Inditex, por ejemplo, es una compañía que sí nos gusta mucho. Pero está intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la economía va muy bien, la gente sí que es cierto que suele tender a comprarse pues una pulsera que a lo mejor de media le puede costar 150 o 200 euros. Pero eso no es lujo. Eso en el momento en que la clase media sufre, eso va a sufrir mucho, mucho más que Inditex. Mucho más que el segmento bajo. Es un posicionamiento que yo le llamo intermedio, posicionamiento que no nos gusta. Nos pasa un poco igual con Adidas, por ejemplo, y nos pasa también más o menos igual con Puma. Son segmentos que lo suelen pasar muy mal cuando tocamos lo que es el consumo de la clase media, que a lo mejor pues por lo que sea, pues estás ingresando menos o te quedas en paro. Entonces con ese segmento hay que llevar mucho cuidado, no lo meteríamos aquí. ¿Qué es lo que nos gusta? Pues aquí, por ejemplo, apunte, buscamos prestigio, alto poder de precios. Hermès es la más defensiva, la más cara, pero la más defensiva. También podemos aprovechar caídas para comprarla. Multimarca, ¿por qué? Porque estás muy diversificado. Si dependes de una sola marca y cae en desgracia, o en un momento dado haces una campaña que no va, un problema. El apunte para esto es Louis Vuitton. Es multimarca, sabe gestionarlas a la perfección. Tiene más baratas, más caras, sabe rotarlas muy bien, le da muy bien la vuelta a ese negocio. Diversificación por producto, como hemos comentado también, por ejemplo, Louis Vuitton. Perfumes, champañas, por ejemplo, también tema de, por ejemplo, coñac y demás, tema de bebidas. Estamos hablando también de cosméticos, estamos hablando de bolsos. Y estamos hablando también de, por ejemplo, lo que se llama el retail especial, por ejemplo, de cosméticos, que es Sephora, ¿no? O las tiendas de aeropuerto. Todo eso le da mucha vida. Adaptación luego a los nuevos canales y tecnologías, muy importante para ir penetrando en la mente de la gente joven, sobre todo. El lujo no lo compra solamente la gente mayor, porque somos los que a lo mejor estamos más consolidados en nuestra carrera profesional o en nuestro segmento de clase media. También lo compra la gente joven, el tema de cosméticos, tema de perfumes. Solidez financiera, evidentemente, y sobre todo como somos un fondo o una gestora que nos gusta aquellas compañías que lo hacen bien, buen perfil ESG o de responsabilidad social corporativa, que creemos que es muy importante. Aquí es donde estamos. Louis Vuitton, multimarca, mucha calidad. Hermès, calidad infinita. Inditex, no es lujo, pero con un margen operativo que se acerca mucho a los anteriores negocios, con un ROE, retorno sobre el capital, que también se acerca a esos negocios. Nos gusta mucho. Moncler, mucho crecimiento y además subiendo bastante precios, creemos que aquí hay gran recorrido. Y luego Kering sería la apuesta, por así decirlo,
pues bueno, que está muy barata, es una compañía de lujo muy barata, pero que hay que tener en cuenta que, bueno, es la dueña de la marca más valorada, que es Gucci. Gucci ha pasado durante el último año, pues bueno, por un cambio de diseñador. Pensamos que es el momento de apostar por ella y que, bueno, esta compañía tiene que hacer un recorrido bastante bueno este año, ¿no? Sería ya, como os digo, sería la apuesta más arriesgada de toda la cartera, pero el resto son bastante defensivas en ese aspecto. Otro sector que nos gusta, que hemos comentado, consumo estable. Pues bueno, el consumo estable también se defiende muy bien en precios. Aquí, como vemos al patito, también en inteligencia artificial, pues a todos nos gustan esos productos que nos hacen sentir mejor. Nuestro gel favorito, pues por el aroma que tiene o cómo nos deja la piel, nuestros snacks favoritos, etc. Esto se defiende muy bien también en un entorno de bajo consumo. Estamos hablando que es un sector que también crece por encima del PIB. Estamos hablando de crecimientos del 4 a 6% en ventas. Si además haces algo de mejora operativa, te vas a ir a que te crece un 8 o 10% los beneficios. Le pedimos más a las compañías de consumo estable, no. Con que crezcan 8 o 10% al año, yo me doy por satisfecha. Son compañías con poca volatilidad, de mucha calidad, porque además tiene una estabilidad tremenda en el negocio, en el dinero que ganan, en el flujo de caja, los dividendos que dan. Y como les pasaba a las otras, altos ROEs y márgenes EBIT también, que no son tan altos como el lujo, pero estamos hablando de unos 16-18%, que es bastante alto. Y sobre todo, como os digo, casi todo lo que ingresan, más que lo que ingresan, lo que ganan va a remuneración al accionista, vía dividendo o recompra de acciones. Son compañías muy comprometidas. Aquí, por ejemplo, lo que os estoy comentando también, el tema de crecimiento. ¿Cuánto van a crecer los beneficios por acción de estas compañías? Un Unilever te va a crecer un 6% y lleva 2 años sin hacer nada. Un Nestlé te va a crecer un 6% también de media en los próximos años y lleva 2 años la cotización hundida en la miseria. Pensamos que es un gran momento para comprarlo. Roche, Novartis, también dentro más o menos de este perfil estable, aunque son farmas, pero muy diversificadas. P&G, por ejemplo, es otra de las compañías que tenemos en cartera. Es una compañía americana, muy top, las marcas son las primeras, punteras, y luego Henkel también. Y luego Givaudan es una compañía suiza, que no hace cosas de consumo estable, pero que es proveedor de los demás. ¿En qué? En temas de aromas, de perfumes, de saborizantes y demás. Y esto, el apunte sobre todo también es que todo el tema de los perfumes, como hemos visto antes en la presentación, esta compañía, y hay algunos que está haciendo por inteligencia artificial. O sea, ponen todo el espectro de perfumes, consiguen salir de la zona de confort de los diseñadores y consiguen hacer cosas nuevas, innovadoras, y que sobre todo van más con las tendencias y los gustos de la gente. Esto es algo que también que es un apunte para pensar en cómo todas estas compañías tratan de diferenciarse, ¿no? Luego, ¿qué les pedimos a estas compañías? Que tengan las categorías de mayor crecimiento. Si tú eres número 1 o número 2, bien. Si eres número 3, no me gustas. No vas a conseguir los mismos márgenes, no te vas a defender igual en precio. Cuando tú subas precios, te va a caer el volumen un montón, mucho más que el precio que ha subido. Entonces, lo que queremos son compañías que tienen el número 1 o el número 2. Si yo os hablo de Axe, os hablo de H&S, os hablo de Pantene Pro V, sabéis que son primeras marcas. Si yo os hablo de, pues no sé, cualquier otro, por ejemplo, pues probablemente digáis, pues no lo sé, puede que lo compre, pero si me lo suben de precio, pues no lo voy a comprar, ¿no? De eso estamos hablando. Todo el tema también de categorías con crecimiento, estamos hablando de muchos de ellos nutrición especial. Nestlé, por ejemplo, se le conoce por el chocolate, pero sobre todo lo que tiene ahora mismo es crecimiento, bastante crecimiento en nutrición especial, para gente que tiene ciertos problemas o ciertas enfermedades, para gente que a lo mejor quiere hacer deporte o quiere cuidarse más. El tema, por ejemplo, de cafés también es un tema de crecimiento, o alimentación, por ejemplo, para mascotas, es donde Nestlé está creciendo. Las nuevas tendencias de salud y belleza también. Estamos hablando aquí, pues que, por ejemplo, cada vez más vemos en el mundo de cosméticos que tienes que segmentar muchísimo más en función de razas, pues para el tema de los colores y todo esto, y en función de los gustos de cada geografía. Esto es importante. Y luego, sobre todo, lo que les voy a pedir es que si ganan dinero y ese dinero que ganan es bastante estable, quiero que me lo repartan. No que hagan tonterías, que se pongan a hacer compras y me diluyan como accionista, sino que me repartan una buena parte de ese dividendo, ¿no? de ese beneficio.
Alto cumplimiento de los planes de negocio también. Si me dices que vas a crecer al 4 o 6, pues algún año te puedes desviar, pero no te puedes estar desviando todos los años. Esto también es importante, ese compromiso. Las que tenemos, por ejemplo, en cartera aquí, como os decimos, consumo estable, que consideramos que todas están o bien a precio razonable o bien muy baratas, son Unilever, Nestlé, Henkel, por ejemplo, P&G. Esta es americana, pero bueno, también es una compañía de unos crecimientos, estoy hablando de ventas del 4 o 6%, y luego algunas farmacéuticas como Roche, Sandoz o Novartis, ¿no? Luego L'Oréal también es una categoría, la de cosméticos, que nos gusta mucho. Como os he comentado, algunas de ellas es que están muy baratas, están muy por debajo de los múltiplos que han cotizado. Aquí vemos, por ejemplo, el PER de Nestlé, es que ha ido bajando durante los últimos años. Las veces beneficios de esta compañía han caído mucho, entonces yo creo que es una buena oportunidad. También ocurre, por ejemplo, aquí abajo con Unilever, que ha caído bastante. Entonces, son compañías que, como vemos, ni siquiera están cotizando caras. Normalmente siempre se ha tenido en mente que estas compañías tenían mucha calidad y cotizaban caras. Pero es que llevan 2 años que las cotizaciones están cayendo a pesar de los buenos resultados y simplemente la gente no las está mirando por moda. Y ya está. Porque están en otras cosas. Y finalmente, sector sensible a tipos. La tecnología lo es. El problema es que la tecnología, como hemos dicho muchas veces, si hablamos de tecnología, hay que distinguir en muchos sectores y en el tema de ser más o menos volátil, ¿no? Entonces, intentamos buscar, sobre todo para nuestro fondo de inversión y para la gente que tampoco quiere meterse en lo más arriesgado, en temas binarios, valores tecnológicos que ya son una realidad, que ya están ganando dinero, que es posible que los múltiplos sean exigentes, pero que el flujo de caja está ahí, ya lo está consiguiendo, y que están repartiendo dinero al accionista. Sobre todo los estamos buscando porque aquí hay una tendencia clara, y es que en todos los sectores y en todas las, por así decirlo, macrotendencias, la tecnología está metida. En el tema del nuevo consumo, estamos hablando, por ejemplo, de los videojuegos, es una nueva forma de entretenimiento, el tema de los viajes también, el tema también de toda la moda y demás. Las tendencias en moda cada vez son más rápidas y cada vez tienes que tener en cuenta más los gustos de tu cliente para personalizarlo más. El tema de cambio climático, eficiencia energética, pues todo esto tiene en común tema de tecnología incluido, sobre todo lo que es compañías de chips, ¿no? Compañías de semiconductores. La eficiencia industrial y la robótica necesita de esa tecnología. Como hemos dicho también, todos van a necesitar de la inteligencia artificial, ¿no? Y luego también el tema de logística, medios de pago, que cada vez todo el mundo es más digital, y el tema de bienestar y demografía. Cada vez más vemos que hay muchos aparatitos que podemos tener nosotros que nos pueden controlar pues el ritmo cardíaco, el tema de la insulina, el azúcar, etcétera, etcétera, y lo podemos ver en nuestro Apple Watch o lo podemos ver en nuestro móvil, ¿no? Toda esa interconexión de datos, aquí se va a necesitar grandes cantidades, por ejemplo, de dinero en la industria de semiconductores, que al final es tecnología. Esa es una de las temáticas que más nos gusta, por ejemplo, el tema de, vamos a ir avanzando, semiconductores. Dentro de todo lo que es tecnología, la subtemática de semis nos gusta mucho. ASML es la empresa que hace las máquinas, la única empresa que hace las máquinas para hacer los semiconductores, los chips, que son los más innovadores, los perfectos, los que no tienen fallos, los que funcionan mejor y más pequeños cada vez. Esta compañía, por mucho que venga ahora mismo un ciclo económico un poco más bajo, sigue teniendo pedidos fuertes, pero es que los va a seguir teniendo a lo largo de los próximos 15 años, porque la industria de semiconductores además es una industria que hemos visto que para los gobiernos es indispensable. Entonces va a haber mucha deslocalización también de producción, por ejemplo, de China o de países del sudeste asiático hacia Europa y Estados Unidos, y las máquinas las va a colocar esta compañía. Y va a impactar todo esto, como digo, en torno a 40 billones de aparatos conectados hoy en día, que es 5 por cada persona del mundo, pero es que dentro de unos años se espera que estos sean 41 aparatos por persona interconectados, que son 350 billones. Esas máquinas las tiene que poner ASML y esos chips los tiene que hacer Infineon. ¿Infineon tiene más competencia? Probablemente, pero en algunos sectores no. Por ejemplo, en el tema de coche eléctrico, esta compañía está muy bien posicionada. También en centros de datos. Y el poder computacional que se va a utilizar de ahora en adelante para la inteligencia artificial en todos los centros de datos requiere una cantidad de chips tremendos. Entonces, ahí Infineon, desde luego, es una de las ganadoras y ASML también. A mí, cuando me hablan de metaverso, cuando me hablan de inteligencia artificial,
Cuando me hablan de videojuegos, lo que sea, yo sobre todo pienso en ASML, la primera beneficiada, y luego las compañías de chips, pero sobre todo ASML, con un gran crecimiento por delante. Otras temáticas que nos gustan, como hemos dicho, centros de datos. Y además de eso también, ¿en qué están preocupados los CEOs de las compañías en las que invertimos en general? Están preocupados por la inversión que tienen que hacer en inteligencia artificial. En España a lo mejor no se ve tanto, en Europa un poco más, donde sí se ve es en Estados Unidos. Hay una preocupación creciente. Los últimos resultados de Microsoft corroboran el trasvase de inversiones que se están haciendo, por ejemplo, en tecnología dentro de las empresas, de otros campos hacia la inteligencia artificial. La gente se está preparando. ¿Por qué? Porque no se quieren quedar atrás. Tu negocio, sea el que sea, requiere más eficiencia operativa. Pues eso lo pueden ganar gracias a la inteligencia artificial. Requiere conocer mejor a tu cliente, gracias a lo que te puede dar la inteligencia artificial. Entonces, grandes ganadores estas tres compañías, que son los que tienen sistemas de información, precisamente, y te pueden poner sistemas como son Sopra Steria, compañía francesa de mediana capitalización, está creciendo muchísimo, SAP y Microsoft. Y aquí también, además de eso, con Sopra Steria y SAP, estamos jugando la parte de ciberseguridad muy importante y lo que es la parte también de nube cada vez más, ¿no? Lo que estamos diciendo, pues todo el tema de centro de datos, aquí va a ser revolucionario toda la capacidad y todo el poder computacional que se tiene que poner en marcha. Y bueno, hasta ahí es todo. Estas son las tres tendencias que consideramos que hay que tener en cartera y que no necesariamente por invertir en tecnología, como hemos dicho, tienen que ser valores muy agresivos, opciones digitales que dices, ostras, es que esta compañía no sé para dónde va. Es una compañía que puede crecer muchísimo y ser el próximo unicornio o simplemente ir a cero, ¿no? Podemos invertir en tecnología considerando empresas que, bueno, sí que es verdad que los crecimientos son altos, los múltiplos son un poco más altos, pero son ya realidades. Estamos hablando de que ya te dan Microsoft, por ejemplo, SAP, flujo de caja, recompra de acciones, buen dividendo. Entonces yo creo que eso precisamente es lo que tenemos que tener en la cabeza, que se puede invertir precisamente en esta temática sin necesidad de correr un riesgo excesivo, ¿no? Y hasta aquí todo, ya lo que queráis preguntar. Buenas. Yo quería consultarte cómo va el fondo ahora que BlackRock ha analizado la posibilidad de incluir algún ETF de Bitcoin. ¿Cómo analiza si es compatible dentro de una cartera incluir ese tipo de activos? El análisis que hacemos nosotros por compañías es un análisis fundamental en el que lo que tienes en cuenta son los flujos de caja que te puede devolver. Lo primero es eso, cuánto está ganando la compañía y cuánto me va a llegar a mí como dividendo o como recompra de acciones, porque el beneficio es para eso. Y luego otro de los aspectos más cualitativos es si la empresa me lo va a pagar. Con un Bitcoin yo no puedo hacer esa suposición, es que no sé de dónde me viene el retorno. A mí un Bitcoin no es una acción en la que tienes derecho a algo, tienes derecho a votar, tienes derecho a un dividendo, si la compañía va mal pues te recorto el dividendo y a lo mejor hay que hacer ampliación, pues bueno, pero sé a lo que me atengo. Como accionista incluso puedo reclamar. Evidentemente dices, bueno, como accionista podrás reclamar, pero si eres muy pequeñito contra Telefónica, pues evidentemente o contra el Consejo, bueno, te puedes unir a otros. Pero en el Bitcoin yo no puedo valorar eso. No tengo nada para valorar. Entonces yo no lo considero dentro de mis carteras. Es más, también habría que ver si es un activo que puedo meter en cartera, que no lo puedo meter. Porque en un fondo de inversión UCITS, pues tampoco lo puedes meter. Pero es que yo ahora mismo no sé de dónde viene ese retorno. Yo por ejemplo, si tú me dices una materia prima, pues aún puedo considerar ver qué retorno me puede dar, pero Bitcoin no. Pues muchísimas gracias, Pilar.